Buen día, yo soy el doctor David Chan, residente de oftalmología del Hospital Rodolfo Roble Malverde. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, que es el glaucoma de células fantasma, y sobre otro tema que es el glaucoma secundario a presión venosa epiescleral aumentada. Para comenzar, el glaucoma de células fantasma resulta de células que se degeneran 3 a 4 semanas posterior a la hemorragia vítrea o del segmento anterior. Este es de color café debido a la pérdida de hemoglobina roja y tienen forma esférica. Esto refiriéndonos a los eritrocitos, que son los que nos van a causar una oclusión o mejor dicho, una disminución al flujo de salida del humor acuoso en el ángulo de la cámara anterior a través de la malla trabecular. Y lo que va a suceder es, como les mencionaba, una hemorragia, que normalmente hemorragia vítrea del segmento anterior, secundario a cirugías, que va a hacer que los eritrocitos se degeneren, van a adoptar un color café por pérdida de hemoglobina roja y van a adoptar una forma esférica. Sabemos que los eritrocitos son bicóncavos y esta forma esférica y degeneración de los mismos va a hacer que pierdan sus características y que estos no puedan pasar a través de la filtración de humor acuoso, a través de la vía convencional, que sería la malla trabecular, depositándose así en esta estructura y disminuyendo así el flujo de salida, causando al final glaucoma. Va a haber una característica en estos también, que son los cuerpos de Heinz, que son nada más y nada menos que hemoglobina desnaturalizada por cambios oxidativos que se dan, y se van a ver como depósitos café o pigmento dentro de los eritrocitos, que les mostraré una imagen adelante. La pérdida de la capacidad de deformarse y se debe de diferenciar también la celularidad de la celularidad inflamatoria, como en los casos de iritis o uveitis que se pueden dar, porque lo que vamos a ver en cámara anterior sí es células en el humor acuoso, pero no hay que confundirlo con la celularidad inflamatoria, ¿verdad? También se ha visto que se han encontrado en menor cantidad o casi nula cantidad macrófagos en el humor acuoso, pero no es lo característico, y eso es lo que nos va a diferenciar de un proceso inflamatorio también. En esta imagen es donde podemos ver los eritrocitos con cuerpos de Heinz, los eritrocitos así degenerados que pierden su capacidad natural, su forma, es a lo que se le van a llamar células fantasma, es decir, ya no son eritrocitos funcionales. Las causas del glaucoma de células fantasma es la cirugía vítrea, cirugía de catarata que nos cause sangrados, los hemovítreos, trauma ya sea contuso o penetrante, y enfermedades de la retina. Entonces, complicaciones a la extracción de la catarata, hemorragia que se vaya hacia la cámara anterior, y también casos donde hay vitrectomía cerrada para remover hemovítreos o con propósitos de mejorar la visión, cuando hacemos vitrectomías para buscar mejorar la visión. Todo esto nos va a llevar a ese riesgo. Las manifestaciones clínicas que presentarán los pacientes van a ser una presión intraocular inicialmente normal o puede haber elevación marcada. Se dice que va a haber aumento de la presión entre unos 30 milímetros de mercurio hasta 70 milímetros de mercurio, el edema corneal, células café en humor acuoso y en el endotelio corneal, pseudohipopión y ángulo abierto. ¿Por qué pseudohipopión y ángulo abierto? Quiero hacer énfasis en eso. El pseudohipopión porque va a ser diagnóstico diferencial. No hay que confundirlo con un hipopión, donde va a ser secundario a algo inflamatorio o a una infección, donde la secreción o el material que tenemos, mejor dicho, en cámara anterior va a ser amarillento o blanco, y este podemos ver que adopta una manera como un poco café por los glóbulos rojos degenerados, las células fantasma que hay, y el ángulo que va a estar abierto. La principal causa no es porque sea un componente de cierre angular, sino que es, mejor dicho, un ángulo abierto, un glaucoma de ángulo abierto que se comporta como glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado.
por la misma fisiopatología, el mismo mecanismo fisiopatológico de obstrucción de la malla trabecular. Entonces va a haber un aumento agudo de la presión intraocular y todas las manifestaciones clínicas de glaucoma agudo que ya conocemos, como el edema corneal, dolor, halos de color que va a percibir el paciente, fotofobia, ojo rojo y dolor intenso. Entonces, esto puede variar la presentación cuando se presente, que puede ir más o menos desde unas 3 a 4 semanas posterior a una cirugía de vitrio. Entonces, es muy importante indagar en la historia clínica y preguntarle al paciente. Y si nos dice que ha tenido una cirugía vítrea o ya lo conocemos en nuestro centro hospitalario por cirugía vítrea o cualquier otro tipo de cirugía intraocular, y que unas 3 a 4 semanas se comienza a presentar con aumento de la presión, tenemos que pensar en glaucoma de células fantasma. Y el tratamiento va a ser básicamente lo que siempre buscamos tratar, que es controlar la presión intraocular con medicamentos antiglaucomatosos. Se habla de la irrigación de la cámara anterior, que eso nos va a ayudar a remover las células fantasma en caso de ser necesario, que esto puede resolver, pero puede volver a presentarse el cuadro. Y aquí ya no se recomendaría, no se recomienda continuar con irrigación de cámara anterior y no seguir con eso, sino que ya pensar, ¿verdad? Si es una hemorragia vítrea por cirugía vítrea, vitreoretiniana, entonces ya se piensa en vitrectomía. ¿Sí? La vitrectomía, porque esto va a evitar de que el paciente continúe teniendo esa fuente de hemorragia que nos siga ocluyendo el ángulo y que esto no pase mucho tiempo. El tratamiento quirúrgico eh, se va a esperar hasta que ya utilicemos medicamentos antiglaucomatosos. Se menciona inhibidores de humor acuoso, como los que ya conocemos, beta bloqueadores, inhibidores de anhidrasa carbónica, los alfa-adrenérgicos que también tienen función en disminuir la producción de humor acuoso, pero además aumentan el flujo de salida, pero que cuando aún así persistimos con presiones de entre 40 y 50 por semanas, entonces ya se indica el tratamiento quirúrgico. Y en las personas que tienen anemia de células falciformes, anemia trepanocíticas, entonces ya la presión intraocular se toma un poco más baja para considerar la cirugía, entre unos 24 a 30 milímetros de mercurio. No esperamos a que suba tanto, a que suba más para poder hacer el tratamiento quirúrgico. Y los esteroides pues realmente no están recomendados a menos a que tengamos una inflamación muy marcada, pero recordemos que los esteroides también tienen un efecto adverso en disminuir el flujo de salida de humor acuoso por eh, la fisiopatología que causan en la malla trabecular y que esto nos puede más bien precipitar más el cuadro. Así que hay que considerar mucho eso y tener bien en mente los diagnósticos diferenciales y hacer un diagnóstico correcto para un mejor tratamiento del paciente. Y ahora el glaucoma secundario con gestión venosa epiescleral, que en este caso se va a dar, ¿verdad?, la presión venosa epiescleral, que los valores normales es entre 8 a 10 milímetros de mercurio, hay que tener en cuenta eso, y que el aumento puede deberse a las siguientes causas: fístulas del seno carotidio, seno cavernoso, trombosis del seno cavernoso, un shunt dural, tumores retrovulvares, síndrome de Sturge-Weber y causas idiopáticas. También muy importante mencionar el síndrome de Sturge-Weber, que en esos casos tenemos que pensarlo cuando tenemos algo que se da de manera unilateral o en casos bilaterales también. Pero es ahí donde se puede clasificar el síndrome de Sturge-Weber en dos categorías. Cuando tenemos en la primera categoría anomalías congénitas del mesodermo, del ángulo, y la segunda donde eh, hay un aumento de la presión venosa epiescleral y orbitaria, secundario a presencia de eh, hemangiomas perioculares o orbitarios. En el primer caso, donde se da por anomalías mesodermales congénitas, el paciente va a tener un glaucoma de inicio temprano,
con síntomas, signos, mejor dicho, como el buftalmos, anisometropía con ambliopía y un aumento de la relación copa-disco. Y estos pacientes usualmente pues no responden bien al tratamiento médico y generalmente van a necesitar cirugía filtrante. Y en el segundo caso, donde se dan ya hemangiomas y otras causas de presión intraocular elevada, siempre en síndrome de Sturge-Weber, ya se van a presentar en una etapa más tardía. De igual manera se va a necesitar tratamiento médico, pero no responden muy bien a esto. Entonces sí se va a necesitar cirugía filtrante. Se habla también de la trabeculoplastía láser selectiva, pero esto realmente no ha tenido un mayor beneficio como la cirugía filtrante. Y no tenemos que esperar mucho tiempo a que el paciente esté con las presiones intraoculares elevadas y ver si no responden muy bien al tratamiento médico, porque seguramente así será, no responderán bien, pero ya tenemos un diagnóstico seguro y ya podemos eh, pues llevar al paciente al proceso de preoperatorio para operarlo lo más prontamente posible. El cuadro clínico de este va a ser dilatación y tortuosidad de vasos epiesclerales y conjuntivales vulvares. Entonces, siempre importante en todo tipo de glaucoma, la evaluación completa, evaluación, presión intraocular, ángulo de la cámara anterior, gonioscopía para ver las estructuras del ángulo, es un componente de ángulo cerrado, ángulo abierto. Todo eso nos va a ir orientando un poco más al diagnóstico específico y al tratamiento. Podemos tener ninguna anomalía en el ángulo, ¿verdad? Pero podemos tener un montón de dilatación y tortuosidad de vasos epiesclerales y conjuntivales vulvares, que eso nos debe hacer pensar. La quemosis, proptosis también, soplo sobre la órbita, la importancia de andar siempre, ¿verdad? El estetoscopio. Recordemos que somos médicos primero que oftalmólogos. Y las presiones intraoculares que van a variar entre 20 a 30, pero ya sabemos que pueden haber incluso más aumentadas. Eso va a variar de acuerdo al cuadro, a la persona, y realmente no podemos solo guiarnos en un valor específico de presión intraocular. Y el ángulo, claro que se va a mantener abierto en estos casos. Los mecanismos asociados con glaucoma va a ser un efecto directo de la presión venosa epiescleral en el aumento de la presión intraocular y obstrucción crónica del flujo, glaucoma agudo de ángulo cerrado y glaucoma neovascular. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en esto? Como hay una presión venosa epiescleral aumentada, entonces sabemos que es por estas vías donde al final se va a terminar drenando el humor acuoso, y si tenemos una presión epiescleral aumentada, entonces va a haber como regresión de todo, es decir, se va a ver afectada la vía convencional de salida de humor acuoso, por lo cual esto no se va a comportar después como un glaucoma de ángulo cerrado, ya que se va a haber aumento de líquido, ¿verdad? De fusión coroidea y todo en el polo posterior y en todas las capas del globo ocular, que va a llevar a que las estructuras, como el iris cristalino, se hagan hacia adelante, ¿verdad? Por aumento de la presión, y pues esto al final va a terminar ocluyendo el ángulo y precipitando, empeorando más el cuadro. Y esto nos puede llevar posteriormente a sinequias anteriores periféricas y empeorando y se vuelve un círculo vicioso. Y el glaucoma neovascular, ¿por qué? Porque se empieza a ver isquemia, una perfusión alterada en las estructuras del globo ocular, y empieza a haber neovascularización, pues que nuestro ojo de manera compensatoria hace, pero sabemos que no trae ningún beneficio y se termina comportando como un glaucoma neovascular, pero que ya sabemos en este caso cuál fue la causa. El tratamiento de este va a ser eliminar la causa, investigar bien al paciente. Ya dijimos si tiene hemangiomas, si tienen síndrome de Sturge-Weber, shunts durales, trombosis de seno cavernoso, masas intraoculares, ¿verdad? Y los inhibidores de la producción de humor acuoso y esclerotomías profilácticas, ¿verdad? Que las esclerotomías profilácticas, eso va a ser para tratar de evitar la efusión que se da al momento y que puede dar al momento de hacer una cirugía filtrante también. Cuando hacemos una cirugía filtrante puede haber
un desplazamiento de las estructuras del segmento anterior hacia adelante y generar un glaucoma desirrangular. Entonces las esclerotomías posteriores nos ayudarían a evitar esto, pero que la cirugía filtrante va a ser el tratamiento definitivo de estos pacientes. Eso es lo que les traía el día de hoy. Espero les haya gustado y que puedan suscribirse al canal, darle like al video y seguiremos subiendo más charlas. Gracias.